Formato podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo, el podcast de los corredores populares, con Chema Martínez Pastor y Pablo Villalobos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al programa número 2 de la temporada 15 de A tu ritmo. Hoy es lunes 29 de septiembre, el día que lo grabamos y el día que lo subimos. ¿Por qué es que este programa, Pablo, qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Chema. Buenos días, buenas a todos. Ha sido un programa de photo finish. Ya os dijimos en la newsletter de Correr para Siempre el pasado viernes que por motivos laborales de los dos, pero principalmente Pablo andaba en la montaña, ahora nos contará, no sabíamos si íbamos a poder grabar este episodio. Afortunadamente hemos podido coincidir, no solo nosotros dos, sino nuestro invitado, a quien agradecemos su presencia aquí y que ahora nos presentará Pablo, pero aquí estamos, un lunes pues más. Sí, vamos a por ello. Y ya vimos en el primer episodio, lo que lo habéis visto de presentación, tenía un tinte muy montañero, aunque en ese momento pues era la montañita que tenemos aquí nosotros al lado del valle, ¿no? El Cerro Almodóvar, pero seguimos con ese tinte trailero o de montaña, porque claro, esta semana pasada se han celebrado los campeonatos del mundo de montaña y de trail running en Canfranc, aquí en España. A mí me ha tocado estar allí. Por suerte, digo yo, porque era la única manera de poder seguirlo a fondo trabajando, 27 horas de retransmisión, que no Sí, te hemos visto al pie del cañón ahí, vamos. Ha estado intensa la semana y bueno, y yo creo que merecía la pena pues traer algún protagonista de ese mundial con nosotros y hablar, bueno, pues del trail running, de lo que supone un evento de estas características que se ha podido celebrar en nuestro país y bueno, y de todo lo que pueda surgir a través de su figura que tiene, bueno, cositas especiales. Pero vamos con esa presentación. Tenemos con nosotros a uno de los corredores de la selección española que ha estado participando en este campeonato del mundo de trail, que se ha traído una medallita debajo del brazo como campeón del mundo por selecciones, que disputó la prueba Short Trail. ¿Doy más pistas? Es de Onil y bueno, pues es Antonio Martínez Pérez, que bueno, pues nos acompaña aquí hoy un ratito para contarnos su experiencia. ¿Qué tal, Antonio? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Ya por casa después de unos días muy intensos. Sí, ya de nuevo por la terreta. Por cierto, que cuando me ha dicho que había conseguido que te unieras tú al programa, Antonio, me dice Palo, bueno, como sois los dos de Alicante, podéis hablar de vuestras cosas y os contáis lo que tenéis en común y demás, de la Comunidad Valenciana. Y digo, ya, muy bien. Me he puesto a mirar tu ficha y resulta que tenemos una cosa más en común. Y es que, Pablo, hemos nacido el mismo día. ¡Ostras! Sí, yo nací 11 años antes que Antonio, eso sí, pero los dos somos del 11 de febrero. Así es. Se me va a olvidar mucho menos aquí el cumpleaños de los dos. Bueno, pues lo primero, Antonio, gracias por estar aquí, bienvenido. Un placer. Enhorabuena por esa medalla por equipos. No sé, contadme, si queréis empezamos por ahí, ¿cómo se gesta una medalla por equipos en un campeonato del mundo de trail? Bueno, cuéntanos un poco, si quieres, eso, cómo fue esa carrera, en resumen, y bueno, cómo has sentido tú ese trabajo en equipo, porque quizás tú sí que a lo mejor a nivel individual esperabas un poquito mejor resultado, pero bueno, yo creo que por equipos era imposible que fuera mejor, porque segundo, tercero y cuarto. Sí, así es. La verdad que traíamos un equipazo, éramos 6 corredores y bueno, yo confiaba mucho en todos ellos y sabía que si uno o dos fallaban, los demás lo iban a hacer bien y que teníamos muchas opciones de mínimo estar en el podium y por qué no, algo más. Y bueno, pues el día del viernes, que fue nuestra carrera, 45 kilómetros con 3.500 por un terreno muy duro, con zonas técnicas, pendientes muy elevadas, por lo cual se caminaba mucho. Y hubo de todo. Hubo un francés que se llevó la victoria e hizo una carrera espectacular. Pero luego, pues los demás españoles, Manu, Andreu y Alain, quedaron segundo, tercero y cuarto, puntuando por equipos, que puntuaron los 3 mejores de cada selección. Y nada, hicieron un papelón espectacular. Ya podéis ver el streaming que estuvo Pablo ahí retransmitiendo toda la carrera. ¿Y ahora? Hola. A mí se me oye.
Sí, no, este está bien. Pues, Pablo. ¿Qué ha pasado, Chema? Salida nula. Hay que empezar de nuevo. Estamos presumiendo de que hemos conseguido grabar el programa y cosas de la técnica. Lo que ha pasado es que nos ha fallado la conexión con Antonio y, como habéis podido percibir, no se le estaba grabando bien. Hemos intentado solucionarlo. Llevamos un rato intentando reconectar con él, pero no ha sido posible. Así que nos vamos a emplazar al lunes que viene para hacer el programa completo con Antonio, con toda su historia, que nos hable de orientación, que nos hable de trail, que nos hable de deporte, de su vida, de un campeonato, de cómo España ha ganado el campeonato del mundo de trail por equipos. Hasta de las avispas vamos a hablar. Hasta de avispas vamos a hablar y de por qué pican tanto en septiembre. Pero eso será el lunes que viene. Hoy vamos a aprovechar esta salida nula y que nos hemos juntado y que estamos aquí ya con ropa de deporte, pues vamos a hacer un rodaje aunque sea cortito. ¿Qué se hace en estos días? Cuando tienes planeado un rodaje largo así de series y tal y no te sale, ¿qué es mejor? O no tienes tiempo. Pues bueno, por lo menos salir como digo yo, a sudar la camiseta. Una activación que te permita, pues, por lo menos aprovechar lo positivo de la actividad física. Mira, durante este campeonato del mundo en Canfranc, pues, como sabéis, he estado haciendo de comentarista técnico en el streaming, 27 horas de retransmisión en 4 días, nada mal, ¿eh? Y toda la mañana nos mandaba el enlace por el grupo, sí. Que empieza la carrera, quiero mandar, empezas a las 8:30 o así. O a las 7, bueno, el día de la Ultra empezamos a las 6:40 y acabamos a las 6 de la tarde. Pues ese día, 11 horas, 20 minutos de retransmisión continuas, pues bueno, pues cuando terminé, que dije, bueno, pues no me voy a ir a entrenar. Otros días durante esta semana, pues sí que había aprovechado y me había pegado un buen entrenamiento, 2-3 horas. Tenía unas montañas estupendas allí al lado de Canfranc. Permíteme, Pablo. Está en la web de, no sé si de ITRA o de no sé quién lo... World Athletics es el canal en el que estaba y en el de Canfranc Pirineo, ¿no? Sí. Pues recomiendo que os pongáis esos vídeos, incluso si no os gusta el trail running o no lo seguís o no conocéis a los que participan, solo por ver los paisajes. Sí. Espectacular. O sea, hemos tenido yo me los pongo para relajarme. Muchísima suerte con el tiempo que nos ha hecho estos días. Canfranc, estación que tiene, eso no lo dijeron allí, la estadística de que es la localidad aragonesa en la que más días al año llueve. 300 días al año. Bueno, pues hemos estado una semana, sí que nos llovió lunes y martes, pero desde el miércoles... casi sin nubes incluso. Pues estamos preocupados, seguro. y nada, pues eso, pues ese día cuando acabé esas 11 horas y pico de retransmisión, pues ¿qué me pedía el cuerpo? Me pedía moverme un poquito, pero no hacer un entrenamiento duro, ni series, ni pegarme una subida hasta el pico de no sé qué, sino, pues eso, romper a sudar, activarme, fatigarme un poquito para luego poder descansar bien por la noche después de una buena ducha, ¿no? Y eso fue lo que hice. Me fui en sentido contrario subiendo Estivielles, que es la última bajada que había hasta Canfranc, buscando además, aprovechando para animar a las últimas chicas de la selección española que todavía estaban haciendo esa bajada, no habían llegado a meta, y bueno, pues hice eso, 20-25 minutos, y eso va a ser hoy el programa. 20-25 minutos de activación y para poneros los dientes largos de lo que nos espera la semana que viene, que sí que estaremos aquí con Antonio. Eso es. Vamos a dejar esta parte, este episodio, esta salida nula subida, con lo que duremos ahora. Vamos a comentar un poco cómo se gesta o cómo se hace una retransmisión de este tipo, que nos cuente Pablo alguna interioridad, pero sustituiremos este programa por el bueno, de verdad, cuando esté la entrevista con Antonio, porque principalmente lo que no queríamos era fallar a nuestra cita con vosotros. Y claro, a mí se me ocurre, ya intentaremos hacer con Antonio una crónica un poco más completa y entrar en la parte deportiva, no sé, la clasificación y los grandes hitos deportivos de este mundial. Pero a mí me intrigan dos cosas, Pablo. Bueno, la primera es el nombre tan raro que tiene este mundial. Porque no lo acabo de entender. Es un mundial que ya se organiza a caballo entre la ITRA, la World Athletics y alguien más había metido por ahí. ¿Cómo funciona esto? ¿Quién organiza este mundial? Te cuento un poquito. Como sabes, dentro del paraguas o debajo del paraguas un poco del atletismo, porque hay también otros campeonatos del mundo que dependen de la Federación de Montaña. Uh-huh. En este caso, de las carreras de montaña en atletismo, había 2 campeonatos del mundo. Uno, que es el más antiguo que se realiza en el ámbito de montaña, antes incluso que la Federación de Montaña, que es la World Mountain Running Association, vale, que llevan realizando campeonatos del mundo desde el año 1984. Vale, y eso es Mountain Running. Mountain Running son las carreras cortas, ¿vale? En su origen eran carreras cortas que, por ejemplo, iban variando cada año, iban alternando entre solo subida o subida y bajada. Uphill
o subida vertical, y lo que ahora llamamos Classic, que era una carrera corta en torno a 50 minutos, una hora poco de carrera, en torno a 12, 15 kilómetros, con subida y bajada, ¿vale? No solo subida. Entonces, en esos mundiales, pues se iba alternando un poco esa dinámica, ¿no? Un año era solo subida, otro año era subida y bajada, y se iban haciendo mundiales prácticamente casi cada año, desde ese año 84. Y es donde empezaron a entrar desde el inicio, desde los años 80, empezó a haber atletas africanos en esos campeonatos del mundo. Es más, si miras el medallero, pues Kenia, Uganda ahora, Etiopía tienen... Países muy montañosos también. También son montañosos, pero en pruebas pues un poquito más explosivas. En el año 2014 se celebra otro campeonato del mundo, que en este caso está organizado bajo el amparo de una entidad que se conoce como ITRA, y también está ahí metida la IAU, que es la International Association of Ultra Running, y ese campeonato del mundo era sobre distancia más larga y iba alternando cada 2 años entre lo que llamaríamos distancia maratón, que es lo que ahora se llama short trail, trail corto, 45 kilómetros, cortito, y long trail o distancia ultra, que era sobre unos 80 y pico kilómetros. Vale. Ahí, por ejemplo, fue en los que estuve yo en el año 2018, fue allí aquí en Peñagolosa, en la distancia larga, 80 kilómetros, y en el año 2019 competí en Portugal, aquí al ladito en Miranda do Corvo, en distancia maratón. ¿Vale? Entonces, lo que ha hecho World Athletics es arropar esas dos asociaciones, esos dos campeonatos del mundo, y ya bajo la bandera de World Athletics, dentro de la Federación Internacional de Atletismo, juntarlos todos. Y además, incluir la categoría junior o sub-20 ahora que se denomina, ¿no? Entonces, ahora mismo, en estos mundiales, que este de Canfranc es el tercero que se celebra, el primero se tenía que haber celebrado en 2020, ay, no me sale ahora. En Asia, ¿vale? Ahora me saldrá el nombre del... Luego lo editamos. Y bueno, pues al final, con todo el tema de la pandemia y demás, se acabó celebrando en 2021. El segundo fue en Austria, en Innsbruck, estuvo ahí en el año 2023, y este es el tercero que se celebra aquí en España, en Canfranc, en 2025, el tercer mundial de este formato, ya conjunto, bajo el paraguas de World Athletics, con todas las características y demás de estar bajo el paraguas. Pero esas dos asociaciones siguen existiendo, la World Mountain Running Association y ITRA, IAU, siguen existiendo y están conjuntamente organizando este mundial. Y lo que han hecho es juntar todos los formatos de carrera y hacen todas las especialidades durante la semana. Entonces, ¿no? por ejemplo, en estos 4 días de competición, el primer día fue la subida vertical o uphill, el segundo día fue short trail, distancia maratón, el tercer día fue la ultra y el cuarto día fueron las carreras de categoría sub-20 y las carreras classic. Y ahora, dentro de 2 años, tendremos cita en la nueva sede en 2027, que será Sudáfrica. Y dentro de 4, parece ser que, bueno, pues estuvimos hablando, si lo veis, estuvimos entrevistando al responsable de la Federación Argentina de Atletismo, que se presentaron, Manuel Méndez, que se presentaron su candidatura para celebrar la próxima edición de 2027. Perdieron en esa pelea con Sudáfrica por muy poquito, y desde la World Athletics les están animando para que se vuelvan a presentar, y en 2029 quizás tengamos ese mundial de trail bajo el paraguas de World Athletics en Argentina. Bueno, ¿y tú has sacado billete ya para Sudáfrica? No creo que me contraten allí para hacer, porque para correr está bastante más complicado. Porque claro, esa era mi otra duda, es decir, bueno, una cosa antes de terminar con este formato. Entonces, la selección española que ha ido va seleccionada por la Federación de Atletismo Española. Exactamente. No la Federación de Montaña. No, solo por la Federación de Atletismo. Vale, entendido. Y a ti te ha contratado la organización española. Claro, el comité organizador de este campeonato del mundo, bueno, pues depende. Al final, estos comités organizadores suelen estar muy relacionados con el ámbito local. Está, por así decirlo, surge el comité local, un mix entre pues el Ayuntamiento de Canfranc y lo que es la organización de la prueba que se hace allí en Canfranc desde hace muchísimos años, desde hace ya bastantes años, que es la Canfranc, que se organiza en septiembre, y que tenemos a Alex Valela, que es pues un poco el responsable, el director de esa organización, y que han sido, pues entre el Ayuntamiento de Canfranc y la organización de la Canfranc han sido un poco el
germen de este comité organizador del Mundial. Luego, pues claro, hay muchas más instituciones alrededor, para pues tanto desde World Athletics, pues supongo que la Junta de Aragón, el gobierno de Aragón, el Consejo Superior de Deportes, etcétera, etcétera. Pero el germen surge de ahí. ¿Qué pasa? Que claro, Canfranc, yo participé en 2016 por primera vez, hemos tenido buena relación a nivel con la organización, ya he trabajado con ellos a nivel de comentario, de estar comentando la Canfranc, y bueno, pues el año pasado, hace un año, el director de comunicación, que iba a ser director de comunicación del comité local, pues me ofreció la posibilidad de poder trabajar. En el streaming, claro. Luego todo eso ha conllevado que hemos estado haciendo pruebas test. El Campeonato de España, que fue en junio, se retransmitió, se hizo streaming tanto de la Uphill como de la Classic. Yo hice streaming en el Uphill, el Classic me tocó correr. Y a primeros de septiembre pues se retransmitió también la maratón de Canfranc, que es el mismo recorrido que la Short Trail, y también pues lo hicimos como prueba test de retransmisión, pues con cámara runners, con bike runners, con los drones, con todo lo que es, bueno, pues un ensayo de lo que iba a ser el Mundial. Eso te iba a decir, porque lo que más mola de todo eso es ver por dentro cómo lo hacen, ¿no? Porque como espectador es un despliegue interesante, porque claro, seguir a corredores que están en una pista de atletismo o en una ciudad, en un maratón, es relativamente fácil, pero seguir a corredores y corredoras que están en mitad del cerro, monte. Y no solo eso, sino que suben y bajan, bajan sobre todo a velocidades muy altas y en terrenos complicados. Y claro, esta gente que lleva entonces cámaras en bici. Pues mira, para que te hagas una idea, van corredores que van con cámara y van con una mochila en la que llevan una antena, y además con batería, repetidores, directo, claro. Etcétera, etcétera. Y bueno, normalmente podrían llevar una antena de teléfono normal, pero por ejemplo había zonas en las que la cobertura era escasa y iban incluso con las antenas directamente de Starlink, con una antena Starlink portátil, que bueno, portátil, pero al final pesa 1 kilo o 2 kilos y con la batería y con todo y con la cámara, pues iban con ello. Las imágenes que veis, a lo mejor en las que veáis que tiembla un poquito más la imagen, es un cámara runner. En las que veáis que la imagen es un poquito más fija, por suerte eran bicis de montaña eléctricas, en lo que pues gente que las montaba, pues lo veis sobre todo, por ejemplo, en las bajadas, pilotos de bici, pues con una habilidad, porque ya te digo yo que esos caminos, si me meto yo con una bici, me estroncio en un momento. Y luego, bueno, pues algunas cámaras fijas, y luego también en las zonas más altas en las que no había a lo mejor bosque, pues también la presencia de drones. Había varios operadores de drones que, bueno, pues nos permitían tener unas imágenes, como tú has dicho, pues unas imágenes, la verdad es que impresionantes. Esa zona del Pirineo, muy pegada a Francia, con todo prácticamente al otro lado de la frontera tenemos el Parque Nacional de los Pirineos franceses, de los Pirineos Atlánticos, y es espectacular toda esa zona. Entonces, claro, las imágenes, es que además tuvimos la suerte de que el tiempo acompañó. El tiempo estaba muy bien y el paisaje mola mogollón. ¿Qué cosas podían pasar para que se fuera todo al garete? Mogollón de cosas. Que hubiera mucho viento, con lo cual hay problemas también con la señal de la cobertura, que no entrara, hubiera problemas de cobertura. Ya si se meten nubes y no hay visibilidad, olvídate. Si hace mucho viento, no pueden volar los drones. Y lo principal es la seguridad. Hemos tenido muchísima suerte y yo creo que ha quedado un campeonato del mundo, pues quizás el día que hubo más problemas también, que suele pasar, pues el primero, en el Uphill, hubo bastantes problemas de cobertura, que estaban allí un poco locos la gente. Teníamos nosotros la zona de realización delante nuestra, las mesas, donde estaban todos los que están allí currando desde dentro, porque luego la gente estaba en el monte, ¿no? Los cámaras runners, los bikers y demás, y lo de los drones, y ahí fue un poco locura, porque sí que fallaron muchas cosas, porque allí están preparados, tienen plan A, plan B, plan C. Pero no nos damos cuenta, ¿no? Pero, claro, hubo problemillas, no entraban las señales, entonces, bueno, pues sí que hubo gente metiendo mucha caña en el canal de YouTube y luego diciendo, vaya mierda de retransmisión y demás, pero el trabajo estaba ahí y lo que pasa es que, bueno, pues hay veces que no. Pero mira, sábado, luego ya viernes, sábado y domingo, la verdad es que ha sido una retransmisión espectacular, que cualquiera que quiera que se la ponga, no para escucharme a mí, sino solo, pues lo que dice Chema, para ver pues unas carreras además súper emocionantes, impresionantes los paisajes y muy bien hechas. Bueno, y con bastante espectáculo. La parte deportiva, como digo, vamos a dejarla para cuando esté Antonio. Sí. Y lo único, por cerrar, además de la retransmisión, que entiendo que tú estabas en la sala de control, erais 2 presentadores, ¿no? Me parece. Estábamos, sí, 3.
Bueno, estábamos tres equipos de presentación, porque en principio, como la World Athletics es la que auspicia el Mundial, la señal tenía que ser en inglés, solo había una señal de televisión, tenía que ser en inglés, por eso las entrevistas y los vídeos, todo era en inglés o traducido al inglés, subtitulado, pero luego esa señal le metíamos 3 audios, ¿no? Había un equipo de comentaristas en inglés, que estaba Martin Gafuri y Jonathan Wyatt, que es el presidente de la World Mountain Running Association. En francés estaba Thibaut Baronian, que es un atleta pues muy alto nivel, que además tenía el récord, ya lo tenía, hasta este fin de semana tenía el récord de la Canfranc, de la Short Trail, y otro periodista más, Fred, no me acuerdo ahora del apellido. Y luego en español pues estábamos Jaime González, Ana y yo. Qué bien. Y tú, además de estar ahí comentando pues las inclemencias que suceden en carrera, la parte más competitiva, te hemos visto hacer como una explicación también de los recorridos, y te has ido al monte y te han grabado. ¿Eso lo grababas en el momento? ¿O? No, eso estaba grabado previamente. Lo grabado desde este verano. Todos esos vídeos, ese enlatado que viste un poco, pues estaba preparado porque, por ejemplo, en la Uphill había momentos en los que sabíamos que no iba a haber posibilidad de imagen por el tema del bosque y cobertura. Entonces ya teníamos vídeos preparados y una de las temáticas que tocamos fue precisamente esas explicaciones del recorrido, que hubo algunas pues que este verano aprovechamos que estaba yo por allí por Pirineos y aprovechamos para hacer esas grabaciones. Pues y alguna más que no ha salido, muy completa. Se han quedado en la recámara unas cuantas. Que te las pasen y las ponemos aquí en el canal de A Tu Ritmo. Bueno, pues como introducción nos quedamos con la miel en los labios. Vamos a hablar mucho de este Mundial de Trail, sobre todo con uno de sus participantes, y si todo va bien, esperamos que esta vez sí, con la colaboración técnica, el lunes que viene o la semana que viene podamos tener la segunda parte de este, exactamente, de este episodio especial. Ahí nos vemos para contarnos más sobre el Mundial. Pues nada, muchas gracias, Pablo. Venga, muchas gracias a ti, Chema, y vamos a por la semanita. Nos vemos el lunes que viene. A entrenar. Adiós. Esto es A Tu Ritmo, el podcast de los corredores populares.